Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, vamos a leer de los versículos 12 al 16. Esta es una serie expositiva, el sermón número 17 de la serie. Y este sermón se titula La meta del cristiano es ser como Cristo. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. Quisiera empezar por aquí. Ustedes notarán que eso es una frase que nosotros solemos repetir después de leer la Escritura, pidiendo que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Esto es necesario porque si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios sin la actitud correcta y si el Espíritu Santo no nos ilumina, ustedes solo han venido a escuchar un discurso que no va a tener ningún impacto en su vida espiritual. Pero si Dios así lo bendice y así lo pedimos, veremos lo que esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, hace en la vida de los creyentes. Lo primero que tenemos en el versículo 12 es una refutación de una cierta enseñanza que todavía algunos al día de hoy tienen, y es que existe la posibilidad de santificación completa en esta vida. De hecho, en la rama cristiana llamada el metodismo, esa enseñanza tuvo por mucho tiempo, no sé en este momento cómo, porque han decaído muchísimo esa iglesia, no sé qué más habrán abrazado, pero hubo un momento en que ellos pensaban en su entusiasmo y en su deseo de vivir para el Señor, porque eran muy entusiastas, que se podía en esta vida llegar a tener una santificación completa, es decir, a no pecar más. Pero esto después se fue distorsionando al punto de que había quienes afirmaban que eso es lo que se pide de todo, pero para poder hacerlo así, cambiaron el estándar de la santidad. Hermanos, si el estándar de santidad es humano, puede que lleguemos a cumplir las reglas que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. Pero si el estándar es la ley de Dios, que según Romanos capítulo 7 es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, si ese es el estándar, nosotros llegaremos a la conclusión bíblica de que no es imposible en esta vida vencer de manera completa el pecado. Pero también hay otros que van al otro extremo, al ver su lucha contra el pecado y sus múltiples fracasos, llegan a la conclusión de que no hay manera en la vida de vencer el pecado. Y así somos, nuestro corazón, como es engañoso, como dice la Sagrada Escritura, y no dice solo que es engañoso, dice es engañoso más que todas las cosas y perverso. Ese nos lleva de un extremo no bíblico, que es el de pensar que podemos llegar a ser tan santos que no pecamos, y hay gente que se cree así, al otro que no importa ya ni luchar porque de por sí no se puede vencer el pecado.
No. Nosotros vemos al apóstol Pablo y de ninguna manera él llega a esa mediocridad, sino que él habla de algo que él anhela. Habíamos visto la vez anterior que lo principal de todo y que por eso él tenía todo lo demás por basura era a fin de conocerlo, conocer a Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, decía él, lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Eso es lo principal. Pero él no, en esa lucha sabía que había que tenía que reconocer sus faltas y que no daba la talla, y él no se va hacia la mediocridad, sino que él dice, yo sé que no lo he alcanzado, ni todavía soy perfecto, pero prosigo para ver si logro asir, y eso lo que significa es, Cristo me alcanzó para algo, yo quiero alcanzar aquello para la cual Cristo me alcanzó a mí. Quiero alcanzar aquello para lo cual mi Cristo me alcanzó a mí. Cuando nosotros leemos el apóstol Pablo en Romanos 8, en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está el propósito de la predestinación. La palabra que muchos no quieren escuchar, pero que está en la Biblia. Nos predestinó, les marcó un destino, y ese destino es que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del llamamiento. Y tenemos que verlo así y creerlo. Es como el versículo anterior a este, que dice, conforme, dice, está hablando de los que conforme a su propósito son llamados. Y hay una promesa ahí, que todas las cosas ayudan a bien, a los que a Dios aman. Y esos que a Dios aman son los que conforme a su propósito son llamados. Y esos que conforme a su propósito son llamados han sido predestinados para esto. No para que les vaya bien en la vida, nada más. No, para que en cualquier situación glorifiquen y aprendan a glorificar a Dios, siendo como la imagen de su Hijo Jesucristo, que en las peores circunstancias siempre se rindió a la voluntad de Dios, como hace 8 días hablábamos de la voluntad de la obediencia activa y pasiva de Cristo. Ahora, la meta desde el principio se nos revela que es así. Desde el Pentateuco, en Números capítulo 32, versículo 12, escribe Moisés, con respecto a lo que se esperaba de aquellos que fueron enviados los espías a inspeccionar la tierra de Canaán. Los que no tuvieron fe vinieron, de 12 espías vienen 10 con un mal reporte y solo 2 diciendo que sí se puede. Los 2 que tienen fe, oigan cómo fueron descritos por Dios aquí. Porque el castigo es que esos no entrarán en la tierra prometida por su incredulidad. Pero dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun. Ahora, oigan la descripción de ellos, que fueron perfectos en pos de Jehová. Bueno, esto nos da también un dato más con respecto a nuestro entendimiento de lo que es ser perfecto. Porque entonces perfecto no significa que ellos no tenían absolutamente ningún defecto. Pero se está refiriendo a cuál fue la reacción de ellos ante la palabra de Dios. De obediencia. Dios dijo que vayamos, vamos. Dios dijo que podemos conquistarla, podemos. Fueron perfectos. Los otros, los incrédulos, no dieron la talla, no fueron perfectos. En el Salmo 119, que leemos en cada reunión especial de oración, nosotros, para los que no saben, tenemos una reunión de oración especial siempre el primer viernes de cada mes. Y todos esos días leemos completo el Salmo 119 en 4 partes. Pero el Salmo empieza así.
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los perfectos de camino no son otros sino esos, los que andan en la ley del Señor. ¿Anda usted en la ley de Dios? ¿En qué estima tiene usted los mandamientos de Dios? Ahí entonces tendrá la respuesta de si usted es de los perfectos o no. Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón. Eso parece que lo entendemos bien. Pero ¿quiénes son los contrarios? Mas los perfectos de camino les son agradables. Perfectos de camino son entonces los que andan en la ley del Señor. Y el Señor Jesucristo también usó el mismo término. Leamos Mateo 5:48. Cuando Cristo está confrontando a sus discípulos con respecto a la ley del amor, y les había dicho: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí nos dice la razón de cumplir esa regla de amor: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sigue diciendo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, hay gente que así es, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y el 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces cuando aquí el apóstol reconoce, no que ya sea perfecto, él está hablando de todo esto. Yo ni ando perfectamente todavía en la ley de Dios, ni he logrado vencer completamente el pecado, pero sé que eso es lo que debo hacer, porque eso es lo que Cristo me manda. Y esto es lo hermoso ahora aquí, porque él habla para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Si nosotros entendemos esta doctrina de la predestinación correctamente, lo que vamos a tener es un gran ánimo. Porque este mismo Dios que decretó a quienes va a llamar, Él decretó los medios por los cuales Él se compromete a hacer de esos elegidos santos, o como aquí dice, perfectos. Entonces son dos cosas que Dios determina, no solo a quienes, sino el medio. Dios no predestinó gente de una manera caprichosa, no, a esos que Él llamó, a esos los va a hacer santos. Y si usted no vive en este camino de santidad, no tiene ninguna base para decir que usted está dentro del número de los elegidos. Pero entonces Él nos dice qué es lo que Él hace. ¿Qué es lo que Él hace cuando como cristiano enfrenta esta frustración de que Él dice, todavía no soy? Yo espero que hasta este momento usted esté con eso en el corazón. Yo todavía no soy lo que debo ser. Porque si no está en terribles condiciones, creyéndose que sí es lo que no es. El apóstol Pablo llega a ese momento, pero entonces él dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahí dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y de nuevo es entender esto bien. ¿Qué significa eso? Olvidando lo que queda atrás. ¿Deberíamos nosotros olvidar absolutamente todo lo que fuimos? No es así. Hermanos y hermanas en Cristo, nosotros es necesario que con frecuencia recordemos de dónde nos sacó el Señor. Y es necesario que recordemos nuestros tropiezos también. Pero es necesario que recordemos junto con eso la gracia recibida.
Ese Dios que tuvo misericordia de mí cuando yo era lo que sea que usted era y como vivía, sea en pecados escandalosos, sea en vicios o sea en justicia propia como el apóstol Pablo, el yo que me creía, el gran cristiano. Cualquier cosa, debe recordar eso, pero con una posibilidad. Cuando él dice, olvidando lo que queda atrás, es que no tenemos que quedarnos como solemos decir, el dicho es patinando. Es decir, el carro cayó en el lodo, lo que sea, y y cada vez que da más gas, se hunde más. No es eso lo que él quiere. Ya, necesitamos salir de ahí, de ese bache. Porque hay personas que de veras consideran su condición, consideran que sí, que están bastante lejos y comienzan a lamentar lo que son o lo que han sido y ahí se quedan en el lamento. Tenemos que vencer eso. Si usted lo hizo mal, no lo haga mal, tendrá otra oportunidad de ahora hacerlo bien. Si usted fue negligente, no se quede negligente. Porque hay una condición también, cuando él dice, olvidando lo que queda atrás, tenemos este peligro de interpretar que nos tenemos que volver como insensibles y alzar los hombros y decir, bueno, así soy yo, ¿qué se va a hacer? No tiene nada que lo empuje a mejorar, porque usted está tan tranquilo. Ya lo pasado, dice la gente. No, eso que pasó, ¿dejó alguna lección? ¿Aprendió la lección? ¿O va a volver a tropezar en la misma piedra? No, mis hermanos, entonces de ninguna manera creo que el apóstol esté llamando a que seamos insensibles o inconscientes. Se refiere a cómo vamos a enfrentar esos fracasos. ¿Cómo vamos a enfrentar los tropiezos? No es solamente lamentar, ahí es donde él dice, ya, está bien, hay que llorarlo, ya lo lloró, ahora aprendió la lección, revise qué fue lo que hizo. Y esta parte es muy importante porque con mucha frecuencia en consejerías, cuando yo trato con personas que han tropezado en algún pecado, le digo, bueno, si usted no analiza lo que pasó y por qué pasó, solamente es cuestión de tiempo y le va a volver a pasar. La pregunta es, ¿tiene un plan para cuando esto vuelva a suceder? Usted tiene que haber aprendido y a decir, no, ok, fue esto, tomé este riesgo, dejé una puertita abierta ahí al mundo y al diablo y él se mete. Y entonces aprendí algo. La próxima vez, entonces cuando usted dice, olvidando lo que queda atrás, es, ok, la próxima vez cuando esto me va a servir, y usted va a decir, no voy a hacer lo mismo que la vez pasada. Todo esto se alcanza no con métodos ni estrategias. ¿Cuánto me duele a veces escuchar a la gente, mis hermanos, y de ustedes mismos los he oído varias veces, buscando en internet la predicación perfecta que les va a resolver el problema, y preguntándose unos a otros sobre esto, como si hubiera una fórmula mágica, o como que la respuesta está en un predicador específico. Esta es la solución. Usted debe volver a lo que Dios le ha enseñado en su palabra en cuanto a la lucha contra el pecado. Si usted no está siendo un hombre con masculinidad bíblica asumiendo su rol, puede escucharse todos los episodios que quiera de Entendiendo los Tiempos o de lo que sea que la gente le gusta escuchar y no va a cambiar porque se trata de obedecer. Yo le digo a usted, mi hermano y mi hermana, que usted sabe, y ustedes saben con quién estoy hablando porque nosotros llevamos una serie entera de la familia. ¿Quién puede levantar la mano y decir que yo no sé cómo ser una esposa bíblica? Yo no sé cómo disciplinar a los niños. ¿No sabe? ¿O no quiere obedecer lo que se le enseñó? Y es eso. Tenemos entonces que decir, no, falta de conocimiento no es. Hay algo que tiene que pasar. Mire otra vez la meta, usted desvió la mirada. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Y eso es donde estriba mucho el problema, es ¿por qué estamos aquí? Y usted tiene que poder responder como el apóstol Pablo, y ahí sí que va a tener fuerzas para continuar.
Porque entonces usted dice, no, yo lo que voy a ver es esto, lo que dice Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa frase, llamamiento supremo, también se puede traducir al llamamiento de lo alto. Créalo, mi estimado, mi estimada, que ese llamamiento a la santidad viene de arriba. Dios le manda a usted. Dios hizo ese llamamiento. Y voy a leer varias citas rapidito para que veamos cuánto enfatiza la Biblia a qué nos llamó Él. Segunda Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué lo llamó Él? A la gloria, a que usted alcance la gloria. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿A qué nos llamó? A ser santos. Entusiásmese. Tenemos un versículo que siempre enfatizábamos y está allá atrás. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Tiene que conocer la santidad como algo hermoso. A eso nos llamó el Señor. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mi estimado, mi estimada, hay una esperanza gloriosa a que Él nos ha llamado. Y Él nos ha llamado a heredar un reino, dice, para que nos alumbre el entendimiento, para que tengamos claro cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una herencia futura. Y 1 Corintios 1:9, fiel es Dios que os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Todas estas cosas tengámoslas presentes. Para como dice el apóstol Pablo, dejo atrás y prosigo. ¿Cuál es la meta? ¿A qué me llamó? Me llamó a alcanzar la gloria, me llamó a ser santo, me llamó a heredar un reino, me llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Si usted no tiene entendimiento de a qué lo ha llamado Dios, tal vez no lo ha llamado. Y cuando digo tal vez no lo ha llamado, tal vez usted no ha atendido a ese llamado. Porque el llamado es cada vez que se abre una Biblia y cada vez que la palabra es predicada, el llamado está. Venga a Él. Y luego sigue diciendo el apóstol, porque por medio de, estoy en otro lado, vamos a Filipenses 3 de nuevo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta palabra premio y galardón, a veces no la sabemos empatar con la gracia, porque insistimos mucho, todos por gracia, por pura gracia. Hoy lo leíamos, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Todo es don de Dios, regalo. Y sin embargo nosotros vemos las palabras premio y galardón en la Biblia. Así es nuestro Dios. Es tan precioso y tan amoroso que aunque hacemos lo que es nuestro deber, nos recompensa por hacer lo que es nuestro deber hacer. Y dice, prosigo a la meta entonces. Pero vean qué interesante el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, paren. Venimos hablando de que no somos perfectos. Y ahora el apóstol Pablo dice que somos perfectos. ¿Cómo hacemos? Que nosotros no tenemos que pensar que son contradicciones. Tenemos que creer lo que la Biblia nos dice, que así es. Es como cuando hablamos del reino de Dios, que ya es y todavía no. Ya Él reina. Pero a veces parece que no lo vemos porque todavía no ha regresado a la consumación de su reino, ¿verdad? Pero aquí también es parecido. Vean que dice, así que todos los que somos perfectos,
Estos que no somos perfectos, ya somos perfectos. Estos que todavía no hemos alcanzado la santidad como debería ser, ya la hemos alcanzado, pero vamos a ver cómo. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo desearía que esto cause en nuestra alma una alegría tan grande, porque no es que estamos, voy a ver si acaso llego, es que hay una razón para creer que así será, porque la sangre de Jesucristo ya fue derramada, una sola ofrenda fue necesaria. ¿Para qué? Para hacer perfectos para siempre a los santificados. Así que delante de Dios ya lo somos, aunque en realidad nos falta tanto. Porque la sangre de Jesucristo fue derramada en nuestro lugar. Y primero de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Entonces el amor de Dios tiene que perfeccionarse en nosotros. Es posible. Y primero de Juan igual 4:17 nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos en este mundo. Él nos ha perfeccionado y dice que sí se puede ser perfeccionados en el amor, pero todo es en Cristo. Leí que en las epístolas del apóstol Pablo la frase en Cristo o en Él o en el Señor aparece 164 veces. Por algo hay una insistencia. Es porque usted o está en Cristo o está fuera de Él. Si usted está en Cristo, ya ha sido perfeccionado y tiene al Espíritu Santo, que es el que le impulsa a buscar la perfección y la santidad. Pero si usted no está en Cristo, no tiene ese principio ni ese estímulo para buscar la santidad. Es momento de reflexión, deberíamos hacer. Él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en Él. Todo lo que sea fuera de Él no es aceptado por Dios. Nada. Sus mejores esfuerzos, sus mejores obras fuera de Cristo no le valdrán para nada. En el único que se complace Dios es en su Hijo Jesucristo. Solo de Él puede usted leer en la Biblia que dijo Dios Padre desde los cielos, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El deleite de Dios y la aprobación de Dios es en su Hijo Jesucristo. Y el ánimo lo tenemos en saber, pero yo estoy en Cristo. Por lo cual eso me alcanza a mí, eso me llena de alegría de que Dios entonces también, como veíamos también la vez pasada, se alegra y se goza conmigo y en mí. Lo vimos así, ¿verdad? Que como el esposo se alegra con la esposa, o debería, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ven, hermanos, que esto no es una religión de simplemente haga esto, no haga esto. Esas son las religiones del hombre, basadas en lo que el hombre puede hacer. Pero la religión verdadera se basa en lo que Dios hizo. En lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo, para entonces llevarnos a este estado precioso de santidad y de perfección. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Bien, debemos entender esto, que hay cosas importantísimas y esenciales en las cuales nosotros tenemos que estar de acuerdo. Hoy en día muchísimos cristianos no saben diferenciar entre las cosas que son esenciales y las que no son esenciales. Y algunos piensan que cuando hablo de cosas no esenciales es que estoy diciendo que hay cosas en la Biblia que no son importantes. No es lo que estoy diciendo. Todo en la Biblia es importante. Lo que pasa es que todo no tiene igual importancia. Hay cosas mucho más importantes y esenciales, sin las cuales usted no podrá ser salvo. La iglesia tiene que aprender cuáles son esas cosas. Hoy en día en general yo veo muchísima ignorancia, la enfrentamos, la gente no sabe de qué se trata ser cristiano, de qué se trata, pero el apóstol lo está explicando en todo este capítulo. Miren, yo fui una persona, dice el apóstol, que si había alguien esforzado en su religión era yo, y todo eso tuvo que darlo por basura. Porque lo que él necesitaba era a Cristo. Usted sin Cristo no tiene entrada a Dios. La meta es conocerlo más a Él. Pero como aquí habla, ¿verdad? Dice, sintamos una misma cosa, eso también se puede malinterpretar. Sobre todo en he escuchado y experimenté en el pasado gente que interpreta esto y piensan que la iglesia tiene que ser que todos piensan igual en todo. Hasta nos tiene que gustar la misma comida. No es eso lo que está llamando. Y alguien pudiera tomar ese versículo. No, tenemos que ser de un mismo sentir. ¿De qué se trata? De nuestra opinión sobre el Hijo de Dios Jesucristo. Ustedes y yo podemos tener diferencias en cosas. Y cada uno tiene el derecho también de defender sus posiciones en otras cosas, pero sobre Cristo tenemos que creer lo mismo porque no hay otro camino a Dios, solo su Hijo Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. Y como iglesia tenemos que aprender a eso, a vivir también con diferencias, pero sin embargo sentamos lo mismo. Lo que queremos es más de Cristo. ¿Qué quieren ustedes cuando tengan que elegir iglesia? Más ancianos y más diáconos, ¿en qué se van a fijar? ¿Cuáles van a ser las características? Son hombres en los cuales se ve el carácter de Cristo, no el que es más buena gente con usted ni más simpático. ¿Cuál tiene el carácter más parecido al de Cristo? Todo esto que el apóstol está diciendo aquí nos sirve a nosotros de manera personal y como iglesia, pero a veces tendemos a olvidar, este hombre, todo esto que está escribiendo, lo está escribiendo desde una cárcel. Y para el siguiente capítulo nos va a servir mucho recordarlo. Esto lo está diciendo él desde una cárcel. Y llama a la unidad a la iglesia, sintamos una misma cosa. Cuando usted se topa a un hermano de otra iglesia, de otra denominación, si es verdadero hermano, usted lo va a sentir. Puede que diferamos en algunas cosas, pero usted va a saber si está hablando con alguien que ama a Jesús. Yo les contaba a los hermanos que el año anterior, en una de esas salidas a evangelizar, como yo iba con el megáfono, me abordó alguien. Íbamos al parque, estábamos pasando del Parque Central al Parque Morazán. Entonces en toda esa caminada alguien me paró porque iba yo con el megáfono que quedamos. Y era un taxista. Y él quiso hablarme porque entendió que yo era evangelista. Y me metió conversación y era para saber si yo andaba evangelizando. Cuando se supo, él se sintió tan alegre. Y dijo, aquí en mi taxi hay gente que ha aceptado a Cristo. Ya yo supe qué clase de iglesia va él. Pero con la conversación que tuvimos, yo dije, este hombre ama a Jesús. Él quiere que la gente conozca a Cristo. Estando conversando con él, viene una señora vendiendo maní y algo ahí. Yo no tenía nada, pero él le dijo, un momentico, y viene y le compra. Y en solo la transacción la aprovechó él para decirle a ella, ¿y usted conoció a Cristo? Oigan, hermanos, ¿nos da una lección o no?
Y ella le dice, por la gracia de Dios, sí, yo soy cristiana. Y todos felices, alabado sea Dios, mire, el Señor nos reunió a los tres aquí para... Era una alegría que tenían. Y ellos, ya después yo no podía hablar porque los dos hablaban y hablaban y hablaban. Y yo estaba callado oyéndolos. Y yo estaba tratando de meter un poquito de nuestras, digamos, convicciones. Entonces yo les decía, lamentablemente no todo el que dice que es cristiano es cristiano. Y dice el hermano taxista, sí, pastor, pero así lo dice la Biblia, que hay diferentes terrenos y hay unos que son terreno fértil. Entonces responde la señora, yo declaro a mis hijos tierra fértil. Ustedes entienden, ¿verdad? Pero no era momento para yo corregir a ellos en su manera de hablar y de expresarse. Yo vi hermanos. Claro, lo que ella está diciendo se puede expresar de otra manera. ¿Y cuál padre no quiere que sus hijos sean tierra fértil para el evangelio? Lo otro, declarar y todo eso, ya ustedes saben. Pero hermanos, lo que quiero decir, yo vi hermanos y no son de nuestra iglesia. Gente que ama a Cristo y que no se avergüenza del nombre de Cristo. Entonces, puedo entender al apóstol Pablo decir, yo siento una misma cosa. Diferimos en cosas, sí, pero hay algo en lo que estamos de acuerdo, en Jesucristo. El Hijo de Dios es nuestro Salvador y a Él es el que tenemos que mirar. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y después nos dice, ¿para qué es que nosotros ponemos los ojos en Jesús? Que es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Yo la meta es Jesús, véalo a Él. ¿Por qué? Porque dice, el cual... Y lo vamos a leer textualmente. Por el gozo puesto, dice, delante de Él, sufrió la cruz. Versículo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El oprobio es la vergüenza. Dice, no importa que me avergüencen, no sería avergonzado delante de Dios. Y se sentó a la diestra de Dios. Entonces lo mismo que hizo Jesús tenemos que hacer nosotros. Jesús vio el gozo de la salvación al final. Y nosotros tenemos que dejar de ver tanto lo que nos rodea. Eso es lo que hizo que se hundiera el apóstol Pedro cuando caminó por el agua del mar. Y dice, y volvió y vio la tempestad y el viento y todo hundirse. No había otro. Cuando dejó de ver a Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que el apóstol quiere que nosotros hagamos aquí, que veamos hacia Cristo. Se puede perder muy fácil de vista a qué fuimos llamados nosotros, para qué es que estamos aquí. No hemos sido llamados a buscar nuestra comodidad ni satisfacción personal, pero la gente cree que sí, por eso andan buscando una iglesia acomodada a sus gustos. Busque una iglesia donde Jesucristo sea exaltado y su palabra fielmente predicada, pero no es perfecta. Va a tener más de unos problemas y defectos, pero tengo lo principal. Se me predica a Jesús y se me muestra cómo conocerlo más y cómo amarlo más y cómo obedecerle más. No hemos venido a pasarlo bien en el sentido humano, que no tiene nada de malo, que haya buenas amistades aquí, que hagan cosas justas. Qué bonito. Pero a eso no vinimos. Vinimos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué están muchas iglesias llenas? Porque son su club de amigos. Eso es lo que tienen ahí. Estamos llamados a vivir para su gloria, como lo dice nuestra primera pregunta del catecismo. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Cómo va usted a disfrutar de Dios si no lo conoce? ¿Cómo va a tener ánimo de glorificarlo a Él? Porque dice que si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y finalmente dice aquí que esa misma cosa que todos deberíamos estar de acuerdo es eso. ¿A qué nos llamó el Señor? A perseverar en el amor. En Mateo 24:13, cuando Jesús está hablando
de cosas futuras dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Les voy a decir qué creo yo que incluye eso. Todos ustedes y yo, en nuestro peregrinar cristiano, hemos sufrido traiciones, desilusiones, y si no se las ha llevado, solo es cuestión de tiempo, va a pasar. Y por causa de esa maldad, por ejemplo, los que han estado en una iglesia abusiva, en una secta, donde sea, eso daña el corazón. Y usted queda indispuesto y quiere dejar de amar. Ya no voy a volver a amar como antes, porque amé mi iglesia, amé a mi pastor, amé a mis hermanos y me dieron la espalda. Pudiera hacerse su caso. O simplemente porque usted quiso ser más bíblico, lo fue rechazado. No importa, pero la Biblia dice que esa maldad que aumenta y que aumenta de muchas maneras, hace que el amor de muchos se enfríe. Y le pregunto, ¿se ha enfriado su amor? Porque aquí lo que dice es que debemos perseverar. Y seguiré amando. Y eso no es garantía de que no vuelva a ser lastimado, pero seguiré amando porque ahí dice que el que persevera hasta el fin, esos son los que serán salvos. Dios, mis estimados hermanos y hermanas, ha cuidado de nosotros por tantos años. ¿Ha cuidado Él de usted? ¿Qué tampoco le ha servido usted a Dios? Debemos reconocer eso. Pero si diéramos una respuesta correcta a esta realidad de que Él ha cuidado de nosotros, nos levantó. Mire, estamos aquí. Aquí estamos. Estamos vivos, estamos respirando, todavía hay oportunidad. Debemos entonces decirle al Señor, no te he servido como debí servirte, te he servido muy poco y no sé cuánto nos vaya a quedar, días, semanas, meses o años. Ahí se resume todo. Pocos o muchos, no sabemos, pero que los vivamos sin perder de vista cuál es la meta. Cristo, y que se vea el carácter de Cristo en este pobre pecador al cual Él quiso redimir. Y si usted no puede dar ese testimonio, hoy es día para usted de salvación. Busque y clame a Dios. Él salva pecadores. Oremos. Señor Dios bendito, reconocemos tu gran amor, que es tan incomprensible que tú nos recompensas a pesar de que lo que estamos haciendo es simplemente nuestro deber. Yo te ruego por cada uno de los que aquí están conmigo, por los que todavía no han experimentado ese gozo inefable, ese gozo que las palabras no lo pueden expresar bien, que es sentirse parte del cuerpo de Cristo, sentirse que estamos en Cristo, en Él, y que con Él estaremos para siempre. Bendice, Señor, la exposición de tu palabra y hazlo para la gloria de tu Hijo, el Salvador Jesucristo. Amén.